En septiembre de 2025, cerca de la costa de Venezuela, el ejército estadounidense atacó con misiles Hellfire a un pequeño grupo de embarcaciones. Para muchos, esto parece indicar que la guerra contra los cárteles ha comenzado oficialmente, y potencialmente también contra Venezuela. Ahora, el invitado de hoy, Dave Frank, no comenta. Desde fuera ha estado cerca y sabe lo que es luchar contra el cártel. Y él puede contarnos qué sucede cuando la ideología, la política exterior y la ambición humana chocan. Y qué pasa cuando las cosas salen catastróficamente mal. Hay muchas plantaciones de coca en Sudamérica, en todo Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela debido al clima. Estoy completamente seguro de que esas drogas se trafican por México. Esta conversación no es sobre teorías de conspiración, sino sobre lo que ocurre tras estas operaciones. ¿Cómo es realmente enfrentar al cártel en la guerra? Hablamos sobre Venezuela, el poder, la fe, la responsabilidad y los momentos que exigen un enfrentamiento personal. Tienen lanchas para transportar drogas, pero creo que esto se refiere al petróleo venezolano. Podemos ir y controlar su país. Tienen las mayores reservas de petróleo del mundo actualmente y Estados Unidos las desea. Si te interesa la geopolítica y cómo realmente opera el cartel, y cómo sería una guerra con estos ejércitos narcos y sus gobiernos afiliados. Este es el episodio para ti, así que siéntate, relájate y bienvenido de nuevo. Dave, ¿qué onda, hermano Mark? Estoy feliz de estar aquí en el campamento. Gracias por acompañarnos, hermano. No, hombre, ¿estás bromeando? Volé de un lado al otro del país solo para verte a ti y a tu equipo. Jaime Jesucristo, por fin puedo verte fuera de cámara. Este tipo viajó 10 horas y no halló estacionamiento. Increíble, ¿no? ¡Qué mundo! Crystal, ya dijiste suficiente. Es mi turno, sí. Aquí vamos. Sí, Cristos, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, exactamente. Ya estás entendiendo el espíritu. Vamos, Dave. Así que de todos modos, sí, amigo, volé hasta aquí, hice escala en Chicago, vine, tuve que ir a Connecticut y ver a algunas personas. Genial, amigo. Los episodios que hicimos están gustando mucho. Hemos recibido muchos comentarios positivos, incluso al revisar algunos de estos. Un comentario dice, este hombre ha visto de todo. Oh, sí, ves algunas cosas. Creo que eso es bastante acertado. Bueno, déjame señalar algo sobre eso porque yo también leo todos los comentarios. Sí ves algunas cosas y hay cosas de las que tienes que hablar con un abogado. Sí. Antes de que realmente lo discutas, porque tienes implicaciones de lealtad hacia las personas con las que trabajaste en el gobierno que representas. Quieres hacer un buen trabajo representando eso. Y también tienes algunas cosas que podrían considerarse como zona gris. Sí. Así que me gustaría ser más descriptivo a veces. Pero al mismo tiempo tienes que asegurarte de no revelar demasiado o de que las cosas no se vean de cierta manera. Bueno, este dice, Dios proteja a este hombre a toda costa, así que ahí lo tienes. Tienes a Dios de tu lado. Dios me está protegiendo. Mientras siga dando el paso correcto, sí, Él también me dejará desviarme si así lo elijo. Sí. Descubre unas cosas y regresa un rato. Probablemente bajo el sol, cariño. Sí, exactamente, eso es todo lo que se necesita. Pero amigo, estoy muy emocionado de tenerte como nuestro luchador residente contra el cartel. Gracias por darme una audiencia y oportunidad. Tú y tu equipo fueron los primeros en escucharme. Bueno, me alegra que lo hayamos hecho y que nos recibieras en tu casa. Ustedes nos prepararon unas bebidas increíbles. Ve porque realmente eres maravilloso. Café negro y agua. Sé lo que todos ustedes toman. Sigo atrapado, tu mente está bloqueada. No, hombre, ¿sabes qué? Yo solía olvidar los nombres de las personas y cuando conocí a tu equipo y vi la importancia que le dabas a tomarte el tiempo para recordar el nombre de todos. Realmente he implementado eso en mi vida. También este hermoso rosario que tu esposa me dio. Aún lo conservo. Mi esposa. Con esa señora es un volado, pero siempre vale la pena. No se permite llorar en este episodio. Es una regla estricta. Está bien. Nada de sentimentalismo en la carpa. No lo haré, aunque creo que sucederá. Lo siento. Tienes un corazón duro, Mark. Ya veremos. Amigo, quería preguntarte sobre todo lo que ocurre con el presidente actual, la administración, Trump, los cárteles y lo que pasa en Venezuela. Así que estoy seguro de que has visto muchos de estos barcos de droga que han sido atacados por el ejército de Estados Unidos sin realmente ningún debido proceso. Son estos barcos de droga que vienen de la costa de Venezuela y simplemente son atacados con misiles. Creo que hasta hoy hay como 6 de ellos que han sido atacados. Está bastante loco. También han enviado a algunos de los sobrevivientes a Ecuador, lo que automáticamente significa que no estaban haciendo nada malo. O si no, no los habrían dejado ir, ¿verdad? Así que supongo que desde afuera veo esto y pienso, mira, no sé si deberías estar atacando a la gente sin pasar por algún tipo de tribunal.
¿Sabes a lo que me refiero? Me gustaría que pudiéramos llevar a estas personas a juicio. ¿Realmente están afiliados con cárteles? ¿Realmente son drogas? Todo ese tipo de cosas. Y luego ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Cuál es tu opinión como alguien que ha trabajado en México y ha visto a estos cárteles directamente? Mi opinión es que el tráfico internacional de drogas entre Venezuela y México no es algo que yo haya visto personalmente. Pero también donde yo operaba era en la región central, la región centro-norte del país. No habrá tráfico de barcos porque no hay playas ni nada similar. Así que mi grupo, yo y la agencia gubernamental para la que trabajaba no teníamos nada que hacer. Eso sería más una función marina en la República de México. Habiendo dicho eso, fui a la Facultad de Derecho en México y recuerdo cuando mis compañeros y yo entramos por primera vez a la Facultad de Derecho. Nuestros profesores en realidad eran abogados que trabajaban para el gobierno y en México las únicas personas que realmente tienen títulos de preparatoria o universidad en cuanto al ejército o cualquier agente federal serían agentes federales de investigación para el ministerio o la marina, porque se requiere tener una licenciatura de 4 o 5 años en México para poder entrar ahí. Así que son y tengo un punto, solo tengan paciencia conmigo, están educados y eligen entrar en eso. Otras personas tienen servicio militar obligatorio, así que hay una bola negra y una bola blanca que sacas de una bolsa. Una te dice si tienes que cumplir con el servicio militar obligatorio o no. Es totalmente al azar. Es una bolsa o una caja en la que metes la mano y sacas una bola blanca o negra. Si eres hombre, las mujeres pueden elegir hacer el servicio militar. Esto no es en todo México ni solo en partes específicas. Todo México, todos, cada hombre en México. Así como debemos registrarnos para el servicio social a los 18 años y no podemos tener trabajos federales, en México hacen lo mismo, solo que se llama cartilla de servicio militar. ¿Es como Hogwarts? Tienes que entrar. Te ponen el sombrero seleccionador y te asignan un lugar, como el servicio militar u otro. El otro. No tienes que hacerlo, pero aún así puedes liberar tu cartilla del servicio militar, porque fuiste y te presentaste para ver si tenías que hacer el servicio militar obligatorio o no. El punto es que mucha gente que termina siendo policía, agente o militar en México tiene un nivel educativo muy bajo, incluso apenas secundaria. Me sorprendí cuando me di cuenta de que mis hermanos de pelotón, los amo, moriría por ellos hasta el día de hoy. Emo, Huracán, Tyson, puedo nombrarlos a todos. Hogwire Rebus fue electrocutado. Creo que hablé de eso en otra ocasión, Sinaloa. Hay un grupo de nosotros y quiero mucho a estos tipos, y algunos de ellos solo tienen educación de secundaria. Pero de todos modos, cuando vamos a la facultad de Derecho, cuando estamos en el trabajo, definitivamente tenemos la mentalidad de que sí, estamos totalmente dispuestos a enfrentarnos a grupos armados del cartel. No es irrespetuoso. Y enfrentarlos en el campo. Lo que deba ocurrir, ocurrirá. Pero al ir a la Facultad de Derecho, esto nos lleva a los barcos de droga, un concepto importante. Nuestros profesores, que eran los abogados que trabajaban para las mismas personas para las que nosotros trabajábamos, les decían, está bien muchachos, necesitan cambiar su mentalidad. La gente tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a tener su día en la corte, tiene derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho a que se les presenten cargos. A veces detienen a personas sin presentarles cargos. Tienen derecho, tras ser acusados y declarados culpables, a una sentencia fija y no indefinida. No deben quedar encerrados para siempre, como en la bahía de Guantánamo. Lo considero porque prefiero mantenerme al margen de la política, ya que todos tienen derecho a su perspectiva. Pero básicamente crecí siendo un libertario conservador y he apoyado a Trump en muchas formas y en muchas cosas y he votado por él personalmente. También he votado por Joe Jorgensen a nivel personal para que la audiencia entienda dónde estoy con esto. Pero tienes que mantener o preservar la presunción de inocencia de las personas y su derecho a un día en la corte. Y cuando estás volando barcos fuera del agua, solo porque sí, y es solo porque los tipos que sobrevivieron a ese ataque a un barco se arrendaron a Ecuador y si no fueran inocentes no los habrían liberado. Así que quienes dicen, oh, puedes ver que no es un barco pesquero, en Facebook vas a ver lo que suban, vas a hacer cualquier juicio en el mundo de Internet y no sabes cuáles son los detalles de eso. Eso no saldría a la luz hasta que llegara a un tribunal. Así que estas personas deben ser detenidas si están traficando drogas y deben tener su día en la corte. ¿Verdad? Digamos que sí es una lancha de drogas. Si es una droga,
Probablemente aún debas detenerlos y llevarlos a la corte. Correcto, esta sentencia es de muerte Exactamente, no lo es. y ni siquiera han sido condenados por nada en ese momento, así que sigue siendo una ejecución extrajudicial, ¿verdad? Tengo que decir que Estados Unidos llevó a cabo y ejecutó a un miembro del servicio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, o algo así, por el uso del submarino o fue algo por el estilo. Así que quiero decir, se tomaban la tortura en serio hasta la administración de Bush cuando salieron con las técnicas de interrogatorio mejoradas. El submarino que yo he visto personalmente, también me lo he hecho a mí mismo en mi sótano justo donde tú estabas sentado. Fue por el video de Julian Dory y Tommy G. Estaba haciendo algunos experimentos en mi sótano. No lo hice cuando los hacía contigo y Jaime, pero ya sabes. Me alegro, gracias a Dios. Pensé en preguntar, pero fue suficiente. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cuando te sometiste al waterboarding tú mismo? La verdad, hice trampa porque metí la cabeza en un balde de agua. Sí lo hice, me até la cabeza, me puse una toalla. ¿Tú estabas ahí para eso? No, pero vi que el insecto... Sí, estoy allá abajo simulando ahogarme y golpeándome la cabeza, solo para ver cómo es, porque pensé que sus clanes eran dudosos. Hombre, y me encanta Tomás G. Julián, no hablo de bocadillos, los quiero mucho. Ustedes están en Nueva York, aunque Tomás G. no, pero Julián sí. Julián no está lejos. De hecho, hablé con él 2 horas sobre su experiencia. Dile que me encantaría hacerle el submarino. No, porque dejaste que Bustamante lo hiciera. Oye, hermano, yo soy de verdad. Yo vengo para acá. No, Bustamante es real, sí, lo sé. Ese tipo da miedo. Estoy seguro, pero está bien. Los miembros del cártel asustan. Podemos hacer una fiesta. Sí, sería divertido que todos fueran. Bajaremos las luces, encenderemos velas y escucharemos música. Botella de vino, perro de waterboarding. Sí, me gustaría. ¿Cuándo viste el waterboarding? Los detalles de eso ya verás. Dejemos esa parte fuera de esto. Mark, está bien, lo que veas. Lo vemos en el entrenamiento. Diré que un día más, cuando estemos abajo, lo haremos nosotros. Eso pasa en México. Además, tus invitados han hablado de cosas que suceden. Sí, y también hay simulacros de ahogamiento. Sí, es bastante arriesgado. Quiero decir, cuando se aplica con fervor, o sea, ¿Qué piensas después de habértelo hecho tú mismo? ¿Sentiste que era así? nadie me lo ha hecho a mí, y si alguien me lo hiciera y yo no tuviera el control de la situación, sería aterrador. Sí, Interrogatorio mejorado. o estoy en contra, quiero decir. ¿Pero crees personalmente que eso se convierte en tortura? Sí, definitivamente. Mi problema es que la información nunca parece ser de calidad. Hablé con gente de la agencia y dicen que pones a alguien en una situación donde dirá lo que sea. He visto muchos interrogatorios, solo voy a decir eso ahora, y en México, durante el alcance de mi trabajo, les harás preguntas. Y recordemos que interrogar a alguien no es inherentemente malo, eso simplemente es sentar a alguien que es sospechoso de algo o que tiene algún tipo de información. Puede que ni siquiera sean criminales. Puedes interrogar a un testigo, así que existe el interrogatorio de testigos. No estás torturando a la gente, solo estás haciendo preguntas. Pero bueno, Cuando les haces preguntas a estas personas, te responden con respuestas preparadas, como un discurso enlatado. Es lo mismo, es la misma pregunta o la misma respuesta a cada pregunta, siempre. Y notarás la actitud de las personas cuando hablas con ellas. Y el cártel de Jalisco Nueva Generación se ha vuelto mucho más poderoso. Y no sé si tienen algún tipo de apoyo del gobierno que les permita crecer hasta volverse tan poderosos, porque cuando ves quiénes son sus contemporáneos son personas como Geife, fuerzas especiales que deciden irse y crear su propio cártel. ¿son los Zetas? Los Zetas, completamente temibles. ¿Qué tan temibles? Tan temibles que el cártel del Golfo los contrató para ser su brazo armado. No hablamos de personas incapaces de asaltar un 7-Eleven. Estas pueden estar en la nada y tomar control de una ciudad pequeña. O sea, no con 2 pelotones o lo que sea, con 2 escuadrones, pero me refiero a que son individuos muy capaces y competentes. Entonces, cuando ves a un cártel u otro, como el cártel de Sinaloa, empezar a crecer de la manera en que lo están haciendo, tienes que preguntarte cuánto de eso es permitido por el gobierno. Y tengo que ser cuidadoso. Digo eso porque amo México, es mi hogar adoptivo, amo al pueblo mexicano. Son personas nobles, trabajadoras y honestas.
incluyendo a todos los católicos que piensan que los estoy atacando. En el otro video no es así, bueno, el video de la Santa Muerte. Algunos católicos creyeron que yo decía que todos practican la Santa Muerte, así lo interpreté. Oh, no, para nada tuve esa impresión. Está bien, me alegra. Nunca faltaría al respeto intencionalmente al pueblo católico. Cuando digo que un cártel tiene enemigos muy poderosos, de repente uno de ellos parece crecer como un advenedizo con esteroides y empieza a apoderarse de todo tipo de territorios, incluso como el de ISIS, y empiezan a crecer. Uno tiene que preguntarse si el gobierno, cualquier gobierno, no el gobierno mexicano, no el gobierno estadounidense, simplemente cualquier gobierno, incluyendo el gobierno venezolano, es cómplice de eso. ¿Y por qué querría un gobierno que un cártel creciera? Bueno, hay varias razones. Como Maduro ahora, no creo que su presidencia sea legítima. No tengo problema en decirlo. De hecho, si el gobierno estadounidense me ofreciera la oportunidad ahora mismo de entrenar y aunque ya estoy envejeciendo, todavía voy al gimnasio. Para ir a Venezuela y destituir eso, si fuera un riesgo de seguridad nacional para México o Estados Unidos, definitivamente me apuntaría. ¿Vas a Venezuela? Definitivamente iría a Venezuela para atrapar a Maduro al 100. Estuve pensando en ir a África para atrapar a Joseph Kony por los niños soldados. No voy a dejar que vayas a Venezuela. Vamos, Dave. Yo lo haría sin dudarlo. No puedo dejar que lo hagas. No, hermano. Quería ir a custodiar convoyes de combustible en Afganistán por unos 100,000 a 200,000 al año, aunque mi esposa no está de acuerdo. Ella dice, voy contigo, y yo respondo, entonces no voy. Haremos un GoFundMe solo para que sigas en Estados Unidos, no en Nueva York, no. Pero yo creo en dar la cara, ser un hombre y cuidar de las personas por las que eres responsable. Tienes una esposa y un hijo. Eso es cierto. Eres responsable de esas personas, Mark, y también somos responsables de todos los demás. Al menos en mi sistema de creencias, como hombre, soy responsable del bienestar de todos mis conciudadanos. Punto. Bueno, quiero decir, tengo curiosidad. ¿Cómo sabes cómo funciona el narcotráfico venezolano? No tengo ni idea. ¿Están llevando estas drogas a México? ¿Lo están haciendo? Bueno, en cuanto a eso, o sea, internamente en su país no tengo idea. Lo más lejos que he llegado a Venezuela fue hablar con algunas personas en línea hace tiempo, pero principalmente sobre el Salto Ángel también, sobre hacer salto base desde ahí. Oh, claro que sí, amigo, porque es algo increíble, así que fuera del Salto Ángel y Venezuela no tengo idea de nada de lo que pasa ahí. Sí sé que tienen mucha producción de coca y tengo amigos en Bolivia y Ecuador en este momento. Chris Falcone, un saludo para ti, artista marcial que tienes tu propio proyecto en marcha. Pero hay muchas plantaciones de coca en Sudamérica, en todo Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela debido al clima. Y estoy 100% seguro de que esas drogas son traficadas por México en varias formas, así que sí tienen lanchas para el narcotráfico. Pero en realidad lo que creo que esto significa es creo que se trata del petróleo venezolano. Tratando de provocar a Maduro y tratando de provocar al régimen. Oh, ni siquiera creo que se trate de provocar, creo que se trata de que tenemos el poder de ir allá, tomar control de todo su país y querer sus reservas de petróleo. Ellos tienen las reservas de petróleo más grandes del planeta en este momento, y Estados Unidos las quiere, ¿verdad? Y también con Peter Thiel y todos los multimillonarios y cosas así. Buscan inventariar y cuantificar los recursos naturales del planeta para luego reclamar su propiedad. Los sistemas de bases de datos de Palantir se enfocan en esto. Social, todo eso de lo que la gente habla. No quiero meterme en todo ese rollo de canón, pero quiero decir, hay mucha verdad en muchas de las cosas que dicen. ¿Es todo cierto? No, obviamente no. La gente sí se pasa con eso, pero Venezuela tiene mucho petróleo y convenientemente estamos allá. Conocemos a Kim Jong-il, por ejemplo. Cuando estaba en la universidad, escribí un trabajo sobre el Campo 22, un campo de prisioneros en Corea del Norte. ¿Podemos buscar eso? Sí. Hay un campo de prisioneros, el Campo 22 en Corea del Norte, y ejecutan a las mujeres empalándolas con una pala en sus partes íntimas. Es muy fuerte. Hay violaciones flagrantes a los derechos humanos que son mucho peores que el contrabando de drogas. La gente quiere drogas, marca que las compra. Sí. La gente no quiere ser empalada con una pala. Sí, no lo creo. No estamos allá porque no hay dinero en eso. Oh. Esto es una locura. Campo 22. El Campo 22 es uno de varios, pero el Campo 22... ¿Oh, sí? Haz clic en abusos a los derechos humanos. Todo está ahí, así que yo revisaría. Y hay testimonios de testigos presenciales que salen de Corea del Norte y tienen miedo de enfrentarse a Corea del Norte porque tienen armas. Pero hay otros países donde se están cometiendo abusos a los derechos humanos, Myanmar, por ejemplo, y otros lugares.
No hablamos de eso, pero nos preocupan 20 toneladas de cocaína en un barco pesquero frente a Venezuela. Vamos, hombre. Supongo. La administración de Trump diría que esto afecta directamente a los estadounidenses, que lo que pasa allá está mal pero no afecta. Ha estado afectando directamente a los estadounidenses desde los años 70, 80, digo. Y ellos dirían, sí, están trayendo las drogas, están matando gente en Estados Unidos, tenemos que detener esto, eso es lo que están mintiendo. La CIA, Lo usó para financiar las guerras. Los sandinistas, o sea, no les preocupa tanto la cocaína, Mark, ¿verdad? Así que creo que se trata del petróleo. sí, creo que probablemente tienes razón sobre eso. Y tengo curiosidad, como estas personas liberadas, algunos sobrevivieron a la explosión y simplemente los dejaron ir. Fueron liberados y, curiosamente, no los enviaron de regreso a Venezuela, que era lo que yo pensaba, repatriarlos. ¿Podemos buscar eso para ver quiénes fueron liberados? Es interesante. Sí, liberaron a personas en Ecuador cuando hicieron explotar el barco, los liberaron. Y si estas personas están entrando legítimamente en el debido proceso, últimamente, patrulleros estatales de Tennessee detienen y arrestan personas en Estados Unidos aunque saben que no están ebrias. Tienen un sistema de cuotas y, como salió en las noticias, arrestan a estadounidenses inocentes solo para cumplirlo. Saben que no están ebrios ni bajo influencia, pero encarcelan a estos estadounidenses honestos y trabajadores por algo que no hicieron. Como país debemos hacerlo. Él lo busca, así que lo observo. Perdón, chicos. Todo bien. Pero de todos modos, como país necesitamos darnos cuenta de que el debido proceso existe por una razón. Y yo no lo sabía cuando empecé la facultad de Derecho. Yo pensaba, debido proceso. El tipo está ahí sentado, tiene un arma en la mano. Esa era mi mentalidad y sí, es una mentalidad muy básica. Lo entiendo totalmente. Creo que es algo muy humano. Es como, oh, vi a este tipo, ¿sabes?, robar un banco. Lo vi con mis propios ojos. Tenemos que deshacernos de este tipo. Es algo muy humano. Es como, hiciste algo mal, te tienes que ir. En un país de leyes, uno esperaría que el debido proceso se mantenga. Debe ser así y mantenerse. Tú y nosotros acabamos de ver esto hoy en Portland. 9 de cada 10 autos se detienen por peatones, pero en Nueva York vi 3 autos que no lo hicieron. Pero es el mismo país y el punto es que la mentalidad de las personas en diferentes áreas del país es diferente. Sí. Es cierto. Y aunque sean diferentes, todos estamos gobernados por un solo conjunto de leyes que supuestamente provienen de la Constitución, aunque la Constitución no se sigue. Porque sí existen zonas libres de Constitución, o a veces simplemente no la siguen, como cuando arrestan a personas inocentes que no están bajo ninguna influencia. ¿Zonas libres de constitución? ¿A qué te refieres? En toda la frontera, como dentro de 25 millas de cualquier área de la frontera, se les permite, por ejemplo, suspender tus derechos de la Cuarta Enmienda. Pueden detenerte y preguntar tu ciudadanía, aunque es inconstitucional. Pero por estar cerca de la frontera de Estados Unidos, Simplemente lo ignoran. cuando era niño eso no existía y soy un poco mayor que tú, así que sí, recuerdo cuando eso empezó a existir. Ahora los suspenden a 25 millas de la frontera y pueden detener o interrogar a quien sea, esté ahí o no. Cerca de 2/3 de la población vive en la zona fronteriza de 100 millas. Guau. Entonces, la Constitución es algo de lo que se están alejando. ¿Dónde es esto? ¿De aquí? Baja, Cristos. ¿De qué trata el artículo? ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles. ¿Eso es todo Florida? ¿Qué pasa? Sí, es todo el estado de Florida. ¿Qué demonios? A lo que voy es que me involucré con la ley en México por pura suerte. Cuando mi general se retiró, trataba sinceramente de hacer lo correcto, ayudar a otros y cumplir la ley, buscando algo que hacer, porque había conseguido el trabajo de mis sueños y de repente ese trabajo desapareció, así que empecé a ir a la Facultad de Derecho. Y creo que más estadounidenses necesitan deshacerse de la apatía que tienen porque la apatía genera ignorancia, genera un ambiente propenso a la corrupción, porque la gente simplemente no le presta atención. Tienen su riqueza, Simplemente no les importa. no les importa y deberían importarles, porque este sistema de leyes en un país con diversos grupos y perspectivas es lo que nos gobierna a todos. Si no queremos ser un país del tercer mundo, debemos preocuparnos, estemos o no en crisis. Venezolanos frente a la costa de, no sé, Trinidad y Tobago con su bote. Ver algo o una foto en internet no significa que estemos de acuerdo. Cualquiera puede subirla.
Me fue muy mal en la escuela este semestre. Sí, apenas pasé mi clase y programo, así que pude hacer un programa de computadora. Eso dice que Abraham Lincoln fue el primer presidente. Lo publicas y si mucha gente lo ve, se vuelve verdad. Sí, puedes manipular totalmente los pensamientos de las personas. Cuando suben una foto o algo no lo vieron directamente y terminan apoyando los excesos del gobierno. No estoy contra la justicia ni la justicia dura. Si entras a una casa, afrontas las consecuencias. Yo pienso así. Pero la gente necesita tener su día en la corte, necesita tener la oportunidad de enfrentar a sus acusadores, necesitan tener todas esas cosas que aprendes en la escuela. Y yo no estaba al tanto de nada de eso, así que simplemente aprobé todo. Creo que mucha gente en Estados Unidos hace eso con barcos venezolanos. Trafican cocaína al 1000%. Todavía necesitan tener su día en la corte y los que no están traficando cocaína no merecen ser sacados a tiros del agua y luego ser liberados en Ecuador, a 1000 millas de su hogar. ¿Puedes buscar el artículo? Las imágenes eran algo complicadas, pero solo ve a Google normal y evita esas imágenes. Pero sí, tengo mucha curiosidad sobre las personas. Yo no lo hice. Escuché de personas que sobrevivieron a estos ataques. Sí, sobrevivieron a los ataques y los liberaron en Ecuador. Lo cual me parece muy extraño. Sí, no, en serio, es algo real. Oh, eso es una locura. O puedes ir solo a buscar sobrevivientes. Él sobrevivió, un barco militar estadounidense. Haz clic en ese de CNN, justo ahí. Sí, ¿qué es esto? Sí, estamos de acuerdo con todo eso. O sea, una locura, ¿ok? Así que baja un poco. Su familia dice que es pescador. Mira, o sea, Me gusta lo que sobrevivió. Sobrevivió al ataque de la semana pasada en el Caribe contra un submarino que iba a Estados Unidos. EU devolvió sobrevivientes a sus países y Trump los llamó terroristas. Sigue desplazándote. Quiero decir, es extraño. O sea, ¿por qué los devolvieron si eran ecuatorianos? ¿qué pasa? Ella no ha sabido nada de su hermano desde que fue liberado por las autoridades ecuatorianas esta semana al regresar a casa. Y luego desplázate hacia abajo. Entonces, el general dice que las autoridades no tienen información de que él haya cometido un delito en territorio ecuatoriano. Tiene antecedentes penales en Estados Unidos por contrabando de drogas. ¿Por qué lo liberaron? Eso parece muy extraño. Es como si quieres, sí, esa es la idea. Estos tipos son criminales. ¿Por qué liberarías a alguien que fue culpable de un crimen? Que estás allá abajo. Además, también es conveniente. Sabes, siempre he tenido un problema desde que el cuerpo de Osama Bin Laden fue arrojado al mar. Sí, eso es extraño. Tienes a la persona más buscada en todo el mundo y has estado matando rutinariamente a sus familias y cosas así. De pronto te preocupa ofender a la comunidad islámica, lo cual entiendo que no deberías hacer ni provocar a otros. Pero hacerlos explotar en sus casas y matar a sus familias es, sin duda, una falta de respeto. Ahora te preocupa dónde deshacerte del cuerpo, lo tiras al mar. No hay pruebas de eso. ¿Sabes qué me pregunta la gente desde que soy figura pública? Porque apenas empiezo con eso. Pruébalo, está bien, lo probaré. Preséntate y te muestro mis documentos. Ponen a este tipo en un barco en medio del océano y lo entierran en el mar. Tienen a estos tipos que son estos barcos que transportan cocaína, pero cuando haces explotar un barco, adivina a dónde va toda el agua, a dónde va toda la evidencia. Sí, al fondo del océano. Al fondo del océano. Así que otra vez no tienes ninguna evidencia de que estos tipos realmente estén traficando drogas. Si están traficando drogas, perfecto, no hay problema. Llévalos a juicio, mételos a prisión por 30 años o lo que vayas a hacer, pero no estás haciendo eso. Y cuando hablamos de tener un sistema legal en este país, hablas de la presunción de inocencia. Y la gente no entiende la importancia de eso hasta que les presentan cargos, ¿verdad? Y entonces sí es importante. Creo que también es mucho de causar impacto y asombro. Como si intentaran hacer algo tan atroz para desalentar a cualquiera de siquiera pensar en hacerlo. Porque si piensas, oh, podría ir a prisión, bla, 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 pero si piensas, oh, me podría caer un misil del cielo. Creo que hay muchos otros conductores bajo los efectos de las drogas que dirían, ni siquiera voy a intentar hacer eso. Eso es cierto, pero ¿sabes qué haría yo si fuera un traficante de drogas? ¿Qué es eso? Y si tuvieran ese tipo de cosas, buscaría maneras de manipular a las personas y a sus familias con amenazas de violencia y cosas así, y haría que hicieran el trabajo sucio por mí. Como el tráfico, como mulas de drogas que cruzan cosas por la frontera. Los cárteles no hacen eso directamente, ¿verdad? Esos son ellos. Es algún chico de 18 años en Venezuela. Les dicen, oye, tienes que hacer esto.
haz esto o lastimaré a tu familia, o hazlo y te pago 1000. Ellos no se ensuciarán las manos. Esto ocurre desde siempre. Así que cuando matan a estas personas, muchas veces están involucradas personas incluso del cartel en México. Muchas de las personas que el cartel en México consigue para trabajar para ellos son personas que en realidad están atravesando la República Mexicana. Los secuestran, los obligan a trabajar para ellos, así que esta persona podría estar haciendo eso solo para sobrevivir. He estado pensando qué hacer con mi canal ahora que lo inicio. Además, conozco personas que han sido cruzando México. Solo un trato horrible que ya mencioné antes. Muchas personas atrapadas por el cártel o criminales no quieren involucrarse en eso. Sí, creo que ese es un gran punto, de hecho. Es algo en lo que realmente no había pensado. Porque ves a estos tipos en estos botes con drogas, y digamos que tienen drogas en el bote, están traficando drogas. Uno asume como, oh, estos son tipos malvados del cártel. Pero justo como dices, podrían ser solo un chico de 19 años, y el cártel los contacta y les dice, oye, vamos a matar a toda tu familia. Si no llevas estas drogas, 100. Eso sí pasa. Y ahora el gobierno de los Estados Unidos podría estar disparando misiles a barcos llenos de... Personas que ni siquiera quieren estar ahí. Sí, que básicamente son víctimas. Por eso es importante la presunción de inocencia. Y no solo eso, sino que cuando matas a todo un grupo de personas, automáticamente te estás perdiendo de algo. Iniciamos hablando de la tortura con agua. Si las personas fueron torturadas o si las personas fueron asesinadas, y si les estás causando suficiente dolor o los estás eliminando conscientemente de la faz de la tierra, estás perdiendo la oportunidad de obtener cualquier información de ellos. Sí, si capturaras a estos tipos, los trajeras y les dijeras, oye, ¿cuál es tu asunto? Y ellos respondieran, mira, me obligaron, no quería hacerlo. Puedo darte información sobre quiénes me forzaron, ¿de acuerdo? Esa sería una forma mucho más efectiva de luchar contra esa cosa, pero eso no es lo que estamos haciendo. Estamos volando un par de barcos pesqueros, no estamos destruyendo una planta de fabricación de cocaína en lo profundo de Venezuela. Estamos matando indiscriminadamente a 6 personas. Incluso si tomaras a un equipo de los Navy SEALs, el personal militar mejor entrenado del mundo, y los mataras en un barco pesquero, es un grupo muy capaz enviado por el gobierno más poderoso del mundo para encargarse de cualquier cosa. Aún así, hay un límite a lo que esas personas pueden hacer, pero ahora reduce eso a 6 personas en un barco pesquero frente a la costa de Venezuela. ¿Qué tanto impacto crees que realmente estás logrando? Estás tratando de generar publicidad para otra causa. No son 6 kilogramos ni 20 kilogramos de cocaína en un barco pesquero o en una lancha pequeña frente a la costa de Venezuela. Eso no es, ¿sí? Creo que eso es exactamente correcto, y el debido proceso, incluso dentro de Estados Unidos, es súper importante, porque tengo curiosidad. Si has visto los artículos de miembros del cártel diciendo, oh, te daremos dinero si eres capaz de matar agentes de ICE. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. ¿Puedes mostrar ese artículo? Sí, es algo loco. Después de tratar tan de cerca con el cártel, ¿qué opinas de esas amenazas? Creo que son válidas. Sí creo que son válidas, ¿no? Sí creo que hay algo de verdad en eso. Como sabes, tú sabes exactamente dónde vivo y sabes, vivo justo al lado del DHS en Portland. Estoy justo ahí abajo. Y bueno, de todos modos, Naomi vendrá para una sesión de fotos con el tipo del pollo que estaba en línea. ¿Están tratando de retratar o presentar algo de cierta manera? ¿Quién es Naomi? La directora de DHS o inteligencia, la que fue y está en una sesión de fotos, Ya veo. y con el tipo del traje de pollo, y están tratando de mostrarlo de cierta manera. Kristi Noam, ¿sí? Kristi Noam, siempre me equivoco con su apellido así. Así que están haciendo un sí, esa es ella. Así que está en la parte superior del edificio de hielo. Puedo ver esa cosa negra frente a mi jardín directamente desde mi casa. Intentan mostrarlo de cierta forma y muchos actúan al respecto. Pero para no desviarnos del tema, lo que nos muestran en línea muchas veces es muy diferente de la realidad de las cosas, e incluso depende de la hora o de cuándo y dónde. Cuando hablamos de estas personas que ofrecen recompensas para eliminar a agentes del Departamento de Seguridad Nacional, probablemente sí haya algo de verdad en eso, pero cuando haces eso, o si lo hicieras, la cantidad de presión que atraerías sobre ti, ahora te harías merecedor de todo el peso del sistema militar y judicial de Estados Unidos persiguiéndote.
¿Eso es algo que realmente quieres hacer? No es efectivo para los negocios, ¿verdad? Aunque algunos impulsivos lo harían. Me preocupa cuando llego a casa y cuando mi esposa está en casa. Si vamos a tener visitas o no, solo por lo que estoy hablando en YouTube, no les va a gustar. 25 de octubre. Acaban de matar a otro periodista en México, porque ella retrató a los cárteles en Sinaloa y Mazatlán hace apenas una semana, los mostró de manera negativa y habló de ellos de forma irrespetuosa. Desde el año 2000 han matado a 170 periodistas, no. 30 periodistas asesinados, 200 en total, algunos desaparecidos, otros asesinados. ¿De verdad quieren hacerle eso a los funcionarios del gobierno y derribarlos? Porque ahora prácticamente están pidiendo una respuesta violenta del gobierno o incluso de varios gobiernos. Así que no estoy de acuerdo. El nivel de cuán plausible es eso. Sí, eso tiene mucho sentido. Quiero decir, ¿cuántos miembros del cártel crees que hay en Estados Unidos en este momento? ¿O personas afiliadas al cártel crees que es? Quiero decir, creo que, ya sabes, la derecha está diciendo algo como, oh, hay un montón. Estamos invadidos por miembros del cártel. Hay algunos. Es raro que menciones eso porque hay un tipo, Enrique. No quiero arruinar su apellido. Fue ex líder de la mafia mexicana en las cárceles de California y acabo de contactarlo porque quería hacerle una entrevista y hablar sobre eso. Si conoces las pandillas carcelarias de California, sabes que su sistema penitenciario es de los más violentos de EEU. Había miembros de cárteles en el sistema penitenciario, y la mafia mexicana les dijo eso. Oigan, tenemos la capacidad de enfrentarlos aquí en nuestro territorio. Saben que tuvieron que enfrentar a estos tipos desde el inicio, así que llevan mucho tiempo aquí. Dada la proximidad de California, Arizona, Nuevo México y Texas, toda esa frontera es, quiero decir, probablemente de unas 1,200 millas, algo así de larga. Han estado cruzando eso durante décadas y han tenido familias que lo han cruzado, han tenido compañeros de trabajo que lo cruzaron, así que la cantidad de influencia que el cártel puede ejercer en este país es simplemente una locura, ya sea de manera técnica u oficial. Miembros del cártel o no, quería decir algo sobre eso cuando es la primera vez que vi a un miembro del cártel. Tras la primera noche de patrulla, hay algo de esa noche que no cuento. La primera vez que vi a uno, era solo una persona pequeña y flaca. Yo pensaba, no hay manera de que este tipo sea del cártel, no puede ser. Y luego entras a la prisión y haces inspecciones y he visto a otros cuando estamos revisando sus celdas. Había un tipo con cuello de toro de verdad, y tú te pones la mano en el cuello. Debes sujetarlos contra la pared y poner tu mano para detectar cualquier movimiento, por eso los colocas de cara a la pared. Pero este tipo era puro músculo y tendón, y su cuello era increíblemente fuerte. Recuerdo pensar, hombre, si este tipo se te echa encima, ya valiste. Sí, pero también he visto a otros que parecen que deberían estar en casa viendo Plaza Sésamo. No estoy siendo irrespetuoso. Esa es una perspectiva honesta sobre el tema y definitivamente nos van a ver y saben lo que estoy diciendo. Y cualquier miembro de la policía o militar en México también va a saber que es verdad. Así que cuando hablas de miembros del cártel aquí en Estados Unidos, hay una variedad tan amplia de lo que eso podría ser. ¿Es alguien en un cultivo ilegal o legal de marihuana en un estado donde es permitida organizando robos? ¿Un sicario? Hay muchos tipos diferentes. Recolección de inteligencia, ¿verdad? Hay muchos aspectos en eso, por ejemplo, la recolección de inteligencia. Si realmente quisieran eliminar a los DH o... ¿Sabes qué? Me alegra que hayas mencionado esto porque este tema también me ha estado molestando. Glenn lo mencionó el otro día. Sí, Glenn Beck me preguntó al respecto. Así que he estado pensando en este tema en particular desde hace como una semana más, pero realmente esta última semana me he estado enfocando en ello. Así que si salieras y buscaras activamente eso, 50,000 no es tanto dinero, es dinero que te cambia la vida en México. Aquí en Estados Unidos es un enganche o la mitad de una camioneta dependiendo de lo que manejes, no es mucho dinero. Enfrentas la pena de muerte federal, vas a morir. Entonces es cierto que están ofreciendo 50,000. ¿Qué tendrías que hacer para facilitar eso?
Primero, tienes que reunir información sobre cualquier persona que trabaje para cualquier tipo de agencia federal a la que vayas a atacar, ya sean jueces, tribunales. Tendrías que hacerlo. Probablemente empezaría a vigilar los estacionamientos y cosas así, y no estoy aprobando nada de esto. Solo estoy hablando desde un punto de vista operativo. ¿Qué harías tú? Primero, debes recopilar información, ya que no encontrarás a estas personas en un 7-Eleven. Por eso, vigilarías sus instalaciones, vehículos y movimientos. Si eres más sofisticado, te metes en inteligencia de señales y similares. Estos miembros del cártel no serán fácilmente identificables y parecerán personas educadas porque lo son, o van a ser exfuncionarios del gobierno que han sido comprados por el otro bando, lo cual sucede. Cuando hablamos de miembros del cártel en Estados Unidos, depende de a quién y a qué nos referimos. Hay muchos, ya que mucha gente piensa en cártel. Piensan en un mexicano armado en la caja de una camioneta, porque así lo muestran las noticias, pero es mucho más complejo. Además, soy fan tuyo desde hace tiempo, así que he visto a muchas personas, a mis propios colegas, Ed y otras personas que saben mucho sobre muchos temas, hablar de esto. Y la mayoría de las veces cuando la gente habla de esto, o incluso agentes federales que han trabajado para el FBI, el servicio de alguaciles, cuando hablan de gente del cartel, Fernando Puentes, empiezas a pensar en personas con tatuajes, drogas y cosas así. No tengo nada en contra de Fernando, probablemente sea un gran tipo, no lo conozco. Pero al hablar de lo que realmente es un cartel, te refieres a otra cosa. Quizá incluso alguien tan alto como una oficina presidencial que está siendo comprada o comprometida por personas que les pagan a los políticos 400,000 pesos al mes. Estos son políticos en México, ¿verdad? Todo esto ocurre. Ahora son agentes de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza acaba de terminar una investigación, donde algo así, lo busqué el otro día, era algo como algo 100. Han arrestado a agentes de la patrulla fronteriza por corrupción. Patrulla fronteriza de los Estados Unidos, patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Así que no es solo la CIA y su cocaína en los 80 con Ricky Ross y los sandinistas, no lo es. Es un problema enorme. Cuando hablas de cárteles, corrupción y su capacidad operativa o estatus en Estados Unidos, es enorme porque no son solo ciudadanos mexicanos, no son solo funcionarios de la ley, son políticos. Está tan entrelazado que es una locura. Además, tienes toda una industria que se basa en eso. Toda la presencia de las fuerzas del orden y del ejército que se dedica a eso, todo el equipo, los fabricantes de ese equipo. De hecho, ahora mismo estoy ganando dinero gracias a una posible guerra con China y no voy a entrar en los detalles de lo que hago, pero yo mismo pago mi propia renta gracias a la amenaza potencial de China en este momento y gano bastante bien. Así que estamos hablando de una industria enorme dedicada a ese complejo militar industrial. Sí, aquí vamos. ¿Cuántos Cristos puedes mencionar? Así que sí, tenemos agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, oficiales de aduanas que son arrestados y procesados por corrupción. Entonces, en mayo de 2025 tuvimos a 3 oficiales de CBP que fueron acusados por aceptar miles de dólares en sobornos para permitir que vehículos con personas indocumentadas entraran a Estados Unidos sin inspección. Recibiendo más de 700,000 en sobornos. ¡Vaya! Justo ahí, El Paso, declaración de culpabilidad en 2025, octubre de este mes. Así que, o sea, no es algo pequeño. Mark, 700,000 en sobornos para traer a 250 migrantes y 32 kilogramos de cocaína. Y estás explotando. O sea, si hacemos un cálculo del volumen de cuánto ocupa un kilo de cocaína y calculamos el tamaño de esos barcos pesqueros y cuánta potencia tienen, cuál es su flotabilidad, cuántos kilos de cocaína llevaban esas pequeñas lanchas pesqueras y están superando eso por mucho. Pero tienes a alguien aquí mismo trayendo 32 kilos justo ahí. Sí, y estos son solo los que atrapamos. Y este es el tipo que juró defender la Constitución y cuidar. O sea, y solo son los tipos que atrapamos. Sí, quién sabe cuántos más. Yo, 700,000 para un agente de la patrulla fronteriza, puedes ver eso. Es mucho más de 50,000 para un agente del DHS. ¿Dónde harías tu dinero? Sí, o sea, ser un mula del cartel o ir a eliminar a un funcionario del DHS y arriesgarte a morir. O sea, por eso me gusta cuestionar las cosas, porque ya sabes, de verdad estaba hablando de eso el otro día. Como ser pequeño y cobarde en mi propia vida, porque muchas veces cuando estaba creciendo no era como soy ahora. Tuve que pasar por mucho y luego hice la transición de portar un arma en el trabajo a estudiar en la Facultad de Derecho.
Y yo veía a mis profesores, sin faltarles al respeto, pero los miraba y pensaba, ¿cómo pueden percibir el mundo de esta manera? No hay nada de malo en analizar todos los hechos y llegar a una opinión informada sobre cualquier tema. De hecho, he leído el Corán 2 veces para asegurarme de entenderlo, el Evangelio según Buda. He leído eso en tu campamento religioso. Lo veo todo el tiempo porque aprendo cosas y luego puedo usar eso para solidificar mis ideas. O descartar en español ¿cómo diablos se llama? Descartes, el filósofo. Descartes, sí, Descartes. Descartar en español es desechar, basado en la idea de eliminar cosas. Así revisas toda la información. Cuando estás sacando a la gente de los botes frente a la costa de Trinidad o alguna isla del Caribe, no estás obteniendo la información que necesitas para abordar este problema de manera efectiva. ¿Y luego viste esto con Bukele en El Salvador? Sí, Nayib Bukele, sí, Nayib. ¿Es Nayib o Nayib? Oh, no estoy seguro. No quiero faltar al respeto, no quiero faltar al respeto. Por eso uso el apellido, sé pronunciarlo. He visto que tuvo un asunto con Marco Rubio recientemente que estuvo muy interesante. No vi eso. Esto fue lo que encontré, aunque solo leí un artículo y no sé los detalles exactos, espero estar en lo correcto. Pero básicamente hubo un intercambio de prisioneros que ocurrió, donde había unos tipos que estaban detenidos por Estados Unidos, estaban bajo custodia de Estados Unidos, y ellos básicamente, según este artículo que leí, hicieron alguna conexión entre el gabinete de Bukele y personas cercanas a su círculo interno dentro de su gobierno, la MS-13, y ellos dijeron que sí, que eran parte de la MS-13 y estaban ligados a una pandilla, ¿no? Y luego Bukele básicamente hizo un trato para aceptar prisioneros en El Salvador, solo si estos, como 13 tipos, eran liberados de regreso en El Salvador. ¡Hombre! Ellos están protegidos por Estados Unidos porque son informantes. Y como parte del trato, creo que algunos de estos tipos van a regresar. O sea, están yendo ante un juez ahora mismo para decidir si sí o no. Y básicamente están diciendo, si nos mandan de regreso a El Salvador, nos van a matar, ¿verdad? Y sí, lo harán al 100%. Así que esto es. Se emitieron múltiples órdenes. Para combatir las olas de inmigración masiva que desestabilizaban la región, Bukele aceptó recibir de vuelta a todos los miembros salvadoreños de la pandilla MS-13 que estaban ilegalmente en Estados Unidos. Prometió aceptar e encarcelar a los migrantes del Tren de Aragua. Pero este no es el intercambio. No lo creo. Bueno, solo brevemente sobre eso. Primero que nada, siempre hay jueces disidentes y opiniones disidentes. Así que cuando hablamos de si alguien merece o no el debido proceso en Estados Unidos, tenemos que decidirlo entre nosotros, porque este es nuestro país. O todo nuestro sistema de justicia, incluso con algo que no es un delito penal, y estar en Estados Unidos ilegalmente técnicamente no es un delito penal, es una ofensa civil. Leí eso en algún lugar. No quiero confundir ni decir algo incorrecto, pero hay discusión al respecto. Incluso es un delito estar aquí ilegalmente si se te permitió el acceso o la entrada legal a los Estados Unidos. Supongamos en el peor caso que alguien entró legalmente. Merecen el debido proceso y su día en la corte aquí, en una corte estadounidense, ilegalmente, si entraron ilegalmente. Creo que sí. Creo que a la gente eso nos va a costar mucho dinero. La gente necesita su día en la corte para determinar los hechos del caso. Bueno, ¿cómo demuestras que alguien entró ilegalmente? Exactamente. ¿Son ilegales refugiados o tienen residencia? Abusadores de menores es un tema controversial, pero los odio y no los soporto. Tuve un padrastro que intentó abusar de mí de niño. No llegó muy lejos, pero fue aterrador. Ese tipo merece su día en la corte porque de lo contrario cualquiera puede señalar a alguien sin probar su caso. Y sin el derecho constitucional, Mark, de enfrentar a su acusador ante un tribunal y un jurado de sus iguales. Si solo dices que puedes acusar a alguien y enviarlo a El Salvador por llamarlo ilegal, entonces prueba que es verdad. Siempre me ha gustado este dicho, la verdad es como un león, no necesita defensa, solo déjala libre y se defenderá. La verdad saldrá a la luz, sea cual sea. Si lo presentas ante un tribunal y es culpable, devuélvelo, pero primero debes probarlo. Esa es mi postura. Creo que deberíamos estar enviando ciudadanos estadounidenses o esas otras cosas que he visto en línea a El Salvador. No.
A menos que estés dispuesto a hacerlo contigo mismo, sería mi opinión al respecto. Porque cuando proteges a alguien judicialmente, te estás protegiendo a ti mismo. Al mismo tiempo, mucha gente pierde de vista eso. Tengo curiosidad, ¿ha sido extraño para ti ver el nivel de deportaciones que han estado ocurriendo dentro de Estados Unidos? Como alguien que ama este país, estoy seguro de que quieres tener cierta seguridad en la frontera, pero al mismo tiempo tienes un profundo amor y pasión por México y por el pueblo mexicano. Mi esposa es mexicana, sí. ¿Así que ha sido cierto? Yo hice el papeleo de la visa de mi esposa para traerla aquí. Estoy profundamente enamorado de mi esposa, amo profundamente a la gente de México y amo profundamente este país. Fui 7 veces, me dejaran enlistarme o no, para escribirle un cheque en blanco a este país. Soy muy de mamá, pastel de manzana y tradiciones estadounidenses. Me molestan las deportaciones por varias razones. A ti y a mí nos encanta la historia y haces el campamento gañón. Este país, nos guste o no, ha sido conquistado tanto por colonizadores españoles como ingleses. También ha sido, no quiero decir conquistado, porque ha habido 5 olas distintas de migración que han llegado desde Asia a través del estrecho de Bering y se ha poblado de esa manera. Puede que incluso haya poblaciones salutrianas y clovis que vienen de Europa desde hace 25,000 años, así que hay mucha información realmente controversial cuando se trata de la historia de este país, de este pedazo geográfico de tierra en el que estamos. Mexicanos y estadounidenses llevan mucho tiempo en este país y debemos coexistir. No podemos tener frontera abierta porque dañaría las economías. Claro, hay muchas razones para tener eso, pero simplemente tratar a las personas de manera inhumana y decir vamos a sacar a un niño de su hogar o lo que sea, eso no tenía nada que ver con venir aquí. O sus padres estaban en México tratando de encontrar algo para comer, no podían conseguir trabajo y se vieron obligados a venir o a irse. Huir de México por la violencia del cartel. En el norte había un pueblo donde el cartel entró. Entraron y mataron a todos en el pueblo. Y si tú o yo, como ciudadanos mexicanos de ese pueblo, vamos a quedarnos ahí sabiendo que todos han sido ejecutados, tu esposa, hijos, primos, hermanos y padres, ¿vas a esperar permiso? Por supuesto que no, de ninguna manera. Así que creo que sí hay una manera. Y sabes, la culpa y la responsabilidad de todo esto recae directamente en los responsables de las políticas y en los empresarios que no gobiernan esto de manera efectiva, aunque tienen acceso a billones de dólares. Nuestra deuda, la deuda nacional, acaba de aumentar otro billón recientemente y no han encontrado una solución efectiva para esto. Y ellos son los expertos porque para esto les pagan, o las personas que están en negocios que emplean gente ilegal. Nunca persiguen a esas personas, pero sí a José que vende naranjas junto a la autopista. No estoy de acuerdo, hermano. No es humano. Deberían crear un programa de trabajadores invitados como el de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente venía con visa a trabajar en los años 50. Permítanles estar y trabajar aquí. No tengo problema si alguien busca comida. Los legisladores, tanto republicanos como demócratas, deberían avergonzarse, ya que esto es totalmente su responsabilidad, y la han regado por completo con esto. Sí, solo me parece muy extraño. Siento que estamos en una falsa dicotomía. O tienes una frontera abierta y cualquiera pasa cuanto quiera. Tienes caravanas de cualquier persona con cualquier tipo de historial criminal entrando al país, o tienes que deportar un niño de 8 años con sus padres en la escuela. Creo que debe existir una manera de hallar un punto medio común. Existe un punto medio, pero este gobierno permite que ocurra para aumentar su poder. Porque hace poco tuve un pequeño debate sobre el FBI y Comey y de lo que ellos estaban hablando. ¿Es la administración de Biden? No, no lo es. Tienes agentes con carreras de 20 y 30 años que han estado en esta agencia, están en posiciones de poder con agentes a su cargo y están permitiendo esto. Están enviando mensajes políticos o textos en contra de Trump y otras personas, pero este mismo gobierno sigue en el poder y ya he hablado de eso. Vi a alguien el otro día hablando de eso, de verdad. La CIA y el FBI simplemente tienen que actuar cuando llegan a una administración que no está alineada con lo que quieren hacer. Todo lo que tienen que hacer es aguantar, solo resistir la tormenta, hasta que ese presidente se vaya y llegue otro que sea más favorable, y así pueden continuar con su negocio como siempre.
Así que cuando hablamos de si Biden o Trump o Bush o Clinton, un presidente permite que algo continúe, no es cierto. Es el Congreso y las agencias mismas, principalmente el Senado, porque se les permite estar ahí para siempre. Y simplemente permiten que este problema se agrave solo. Y en cada momento, siempre lo has visto con el 11 de septiembre, lo viste con el COVID, lo estás viendo con la inmigración. El gobierno siempre se da más poder creando un problema, agravándolo y luego diciendo, estamos aquí para arreglarlo, aunque ellos mismos lo causaron. Para empezar, no se trata de política de partidos, es lo mismo por ambos lados. Sí, lo creo. Es lamentable cuando personas inocentes son víctimas de juegos políticos para consolidar el poder. Eso es completamente cierto. Tras el 11 de septiembre, muchos musulmanes, migrantes y otros son apartados e interrogados constantemente. Siempre es una persona real la que paga, no alguien poderoso, sino ellos y su familia. Amo Nueva York. Le digo a mi esposa que me encantaría volver a vivir aquí. Ella no está tan segura de eso. Ella no está tan segura, no le gusta manejar aquí, le da miedo ir al parque. La comida mexicana aquí no es buena, pero igual podrías disfrutarla. La comida halal, El carrito de comida halal es buenísimo. los sándwiches de héroe y cosas así. No tengo problema con ese tipo vendiendo comida halal y hot dogs de Chicago o lo que sea en un carrito de hot dogs. Hombre, No puedes hacer hot dogs de Chicago ni deep dish de Detroit. Estoy harto, la pizza deep dish es terrible. No respaldo eso. Vamos, hombre. Podemos deportarlos, creo que podemos sacarlos. Yo respaldo eso, tenemos que sacarlos de inmediato. Las deep dish son... yo también quiero mis hot dogs. Amigo, hot dogs, está bien, hacemos una concesión. Pero no, ese tipo los vende. No digo que todos los inmigrantes lo hagan, pero muchos sí. Detrás de eso hay una familia, una persona y niños reales. Y desde la perspectiva cristiana, porque lo soy, cometo muchos errores, a veces le grito a otros conductores, soy brusco con mi esposa y no debería hacerlo, pero debo medir a otras personas como seres humanos para empezar. Porque es lo que se me ordena hacer y las demás personas van a tomar sus propias decisiones y hacer lo que quieran. Pero me preguntaste más o menos cuál es mi opinión sobre todo el tema de la jurisprudencia o que tengo un libro. Me dice todo lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer y no puedo elegir. Dice, tienes que respetar a tu esposa. Y entonces, cuando le hablo mal más de lo que debería porque está siendo irritante y a veces lo es y a veces yo lo soy, estoy equivocado, punto. No puedo elegir. Creo que en una sociedad de comida rápida, con autos increíbles, manejo una camioneta de $85,000 y me encanta. Es una buena camioneta, he viajado en ella. Es una buena camioneta. Pero esa no es toda mi existencia, y debería basarse en lo que dice ese libro. Si me considero cristiano, y sé que este país sigue siendo mayormente cristiano. Así que cuando la gente está viendo nuestro podcast, solo diría, no me importa cuál sea tu partido político. Solo te pediría que examines tus propias creencias internas y luego decidas cuál va a ser tu opinión, porque así es como yo lo hago. Sí, no, creo que eso es justo. Pienso en este video, ¿has visto el submarino de drogas que abordan? Sí, lo vi. Lo ponemos, es el video más increíble. Amigo, para ser totalmente sincero, la Guardia Costera. Los amo, merecen más reconocimiento. Trabajé varios años en el mar de Bering. He escuchado pedidos de auxilio cuando alguien cae por la borda en el mar de Bering, Alaska. Sí, pasé. Nicole, si ves esto, probablemente eres una de las razones por las que terminé ahí. Pero exnovia, iba a ir allá y hacer $1,000,000, pero fui allá. Y escuchaba a personas que estaban en medio del mar de Bering cayéndose por la borda y capitanes pidiendo ayuda por radio y la Guardia Costera. Estos tipos salen y rescatan a personas de aguas heladas lanzándose a ese mismo agua. No reciben el respeto que merecen y, a la vez, me burlo de ellos como fuerza militar porque tampoco son el ejército. Así que lo entiendo. Yo recibo respeto, y ellos no reciben el respeto que merecen. Es cierto, voy a decir que eso es verdad. Pero pienso este video a partir de esto. Primero, él lo dice mal, dice stop your boat, pero debería decir párense o deténganse o que digan tengan. Quiero decir, ¿acaso pueden escucharlo? No, no puedes escucharlo. Pero supongo que probablemente tienes que decir eso o algo así, solo por cuestiones legales. A mí sí me encanta cómo se entrega al saltar sobre eso.
Con los ataques con misiles creo que podríamos hacerlo. Mira qué increíble está esto. Bueno, tú puedes. Me encanta que este tipo se suba ahí, hermano. Respeto. Y no pueden escucharlos porque están sumergidos 3/4 partes con todo eso. Diré esto, mucha gente que lo ha visto. Quiero decir, pasé varios años en barcos pesqueros y barcos cangrejeros en el mar de Bering. Cuando trabajas en uno de esos barcos, hay enormes motores diésel que impulsan esas cosas. Son tan ruidosos que no puedes hablar ni oír nada. Debes estar meses ahí para acostumbrarte y poder dormir. Oh, ¿en serio? Sí. Es así de ruidoso. Y no son motores pequeños. He trabajado en algunos que tienen enormes motores Rolls-Royce que necesitas como una grúa aérea más grande que las que tengo en mi sótano, solo para quitarle la cabeza. Así que no, estas personas no están escuchando ni una palabra de lo que él está diciendo. Quiero ver cómo detener a estos tipos, retenerlos, obtener información e incautar cualquier droga que lleven. Simplemente parece una estrategia mucho más efectiva en términos de defensa de Estados Unidos. Bueno, totalmente. Además, me gusta cuando vivía en San Francisco. Tienen una estación de la Guardia Costera ahí y puedes ver sus barcos o sus embarcaciones que tienen ahí. Y son enormes. No sé qué son, cañones de 50 milímetros o algo así y ametralladoras, así que definitivamente podrían hacer ese ruido. O si estamos hablando de embarcaciones pesqueras, podrían disparar tiros de advertencia y cosas así sin causar ningún daño. Nadie va a salir lastimado. No tienen que volarlos del agua con un misil LFIL Hellfire. No sé, eso es otra cosa. ¿Quién está volando estas embarcaciones? ¿Es la Guardia Costera? No tengo idea. Mira, Esto es bueno. sí. ¿Podemos buscar eso? Bueno, No, este es un detalle muy importante, porque uno de los principales problemas que tengo con el ejército en las calles, como lo tenemos en México, es que una vez que se permite que el ejército salga a las calles en Estados Unidos, van a quedarse ahí, van a permanecer ahí, y este es un detalle importante que la gente pasa por alto. El ejército no se trata de arrestar personas y de la presunción de inocencia, el ejército se trata de letalidad. A ellos es a quienes enviamos cuando el sistema legal se ha desmoronado y ya no hay más negociación, discusión o debate. Es cuando simplemente envías a alguien para deshacerse del problema, ¿verdad? Permitir que el ejército patrulle las calles de Estados Unidos implica suspender el Estado de Derecho. Vamos a suspender tu derecho al debido proceso y simplemente te vamos a matar. Sí, y yo también desaconsejaría eso para todos, incluyendo a los militares, porque no eres un militar las 24 horas del día después de que terminas tu servicio. Va a llegar un momento en que vas a vivir en una sociedad civil gobernada por leyes civiles y penales. Eso no tiene nada que ver con el título 10 del Código de los EEU, que es el Código Uniforme de Justicia Militar, que es lo que rige a todos los miembros militares en servicio activo, no a los reservistas. Y vamos a decir que vamos a permitir que el ejército lleve a cabo qué exactamente en nuestras calles. asuntos militares urbanos. No quiero vivir en Myanmar, amigo, y entonces cuando tenemos todas estas agencias federales dedicadas a hacer cumplir la ley en Estados Unidos, ahora tienen que tener a la Guardia Nacional y Ejército en las calles. Además, estoy totalmente en contra. Sí, esto marca un precedente preocupante. Cuando se otorga poder, no lo sueltan fácilmente. No lo van a devolver. Hoy tuve que subirme a un avión con una identificación real. Bueno, no hoy, pero hace un par de días con una identificación real. Ese es el gobierno federal aumentando su control. Cuando se trata de derechos estatales, muchos comentan en línea sin comprender del todo lo que dicen. Si tienes razón, escucharé y admitiré si me equivoco. Pero cuando hablas de los derechos estatales y la diferencia de perspectiva de la gente en Oregón que quiere que las personas puedan detener el tráfico, así que los peatones pueden cruzar, y la gente en Nueva York que vive en una ciudad de 14 millones de personas y dicen, oye, si eres peatón, mantente fuera de la calle hasta que la luz esté en verde. Las realidades de las personas que viven en este país son diferentes, dependiendo de la zona, así que tener un gobierno federal que está a 3,000 millas de donde vives y que quiere aplicar una sola regla para todos, y que ellos tengan el control de cada aspecto de tu vida, a través de una agencia militar todopoderosa que no es una fuerza del orden diciendo que vas a hacer lo que te digan o creemos en la libertad.
Puedo decir mucho sobre eso, Mark, pero no quiero cambiar el tema. No, estoy completamente de acuerdo contigo otra vez. Incluso en Nueva York la gente dice, oh, Nueva York es tan peligrosa, es terrible. Y yo digo, a mí me parece bien. Me encanta. O sea, voy caminando por ahí y pienso que está bien. Por supuesto, hay problemas, hay cosas que se deben arreglar, cosas que se pueden mejorar. Claro, no quiero actuar como si todo fuera perfecto, ¿verdad? No es como muchos de mi familia en Florida creen. Ellos ven cosas y dicen, oh, es una zona de guerra allá. Estoy dispuesto a hacerlo y ese es uno de mis principales problemas. Acabo de conocer a Valhalla BFT, que es otro chico de UQ2, y JD Delay. JD Delay e Ian trabajan juntos mucho. No quiero involucrarme y probablemente el tipo sea buena persona. No conozco a JD. Pero vivo justo ahí, al otro lado de la calle del Departamento de Seguridad Nacional. Exactamente ahí es donde vivo. Si alguien me busca, ahí es. Así que veo esto y paso por ahí todos los días. Y dicen que es una zona de guerra. ¿Cómo es posible que yo y todas las demás personas que viven en Portland seamos capaces de atravesar una zona de guerra, ilesos, en nuestros bonitos vehículos? Vivimos y estamos ahí sentados tomando frapelates o lo que sea, con disfraces falsos. Y no lo hago y hay elementos de antipo ahí, pero lo que muestran en los medios está muy lejos de la verdad o de la totalidad de lo que realmente sucede. No estoy de acuerdo con la forma en que se retratan muchas cosas, sí. Ahora, mencionaste la última vez que hablamos que te preocupaba mucho la idea de que Estados Unidos realmente tuviera algún tipo de guerra con los cárteles. Y que veías esto como, ya sabes, que iba a ser un problema enorme. En caso de que entremos en esto, no va a ser un tipo de guerra lejana que Estados Unidos no sienta, esto es algo que todos vamos a sentir. Entonces, esas personas del cártel de las que hablábamos antes, tienen personas chinas que están involucradas en el crecimiento. Así que piensa en el Pacífico Oriental, hasta el estado de Maine, involucrados en estos cultivos de marihuana tan lejos. Así que estás hablando de todo el otro lado de Europa o de todo el otro lado de Estados Unidos. De cualquier manera, tienes personas de tan lejos operando en Maine en un idioma extranjero. Pero ahora tomas a ese mismo grupo de personas y los colocas en la frontera sur con un idioma familiar. Tienen tantas generaciones de personas que han estado involucradas en el ejército y en otras cosas. ¿Y crees que ir a la guerra contra personas que tienen esa proximidad con tus seres queridos es una buena idea? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tengo curiosidad, porque de nuevo creo que la situación del cártel en México es grave, ¿verdad? Es catastrófica para la gente mexicana que vive ahí. Entonces tengo curiosidad, hipotéticamente, si fueras elegido presidente de México, ¿cuáles serían algunos de los pasos que tomarías para tratar de crear orden en la situación del cártel de inmediato? Quiero decir, supongamos que tienes un mandato de 4 años. Ellos tienen un mandato de 6 años en México, pero si yo tuviera ese tiempo allá, doy mi opinión sobre la política mexicana. Evito la política mexicana porque México es mi hogar adoptivo y como ciudadano mexicano adoptado nunca opino sobre la política mexicana en cuanto a lo que pienso que están haciendo correctamente o incorrectamente. Pero si alguna vez se me permitiera, sí. Solo hipotéticamente, ¿qué harías? Haría todo para fortalecer la economía y las relaciones con Estados Unidos, y principalmente con los otros países latinoamericanos que también están en grave necesidad de bienes. México probablemente tiene 4 veces la población de España, tienen una economía mucho más grande. Es un lugar muy poderoso y grandioso para vivir. La gente no entiende que México no es solo un país lleno de cárteles. Eso pasa en la mayoría de los países. Es lo máximo, amigo. Amo este país. Me fui a México por una razón y no regresé en 10 años. ¿Verdad? Así que haría todo lo posible para aumentar el de beca, que es como dinero que se les da a los estudiantes por tener buen desempeño en la escuela y les permite propagar o perpetuar una economía más fuerte en México. Haría todo lo posible por eliminar o quitar las cosas burocráticas en México en cuanto a iniciar negocios, pero también tener una manera de fortalecer estos negocios para que no puedan ser aprovechados por el cartel. Sería muy estricto con eso como delitos, el narcotráfico. Operan zonas de tolerancia en todo México, que es donde si quieres ir a un burdel o algo así, y los burdeles y las drogas van de la mano.
Voy a hacer la vista gorda sobre eso. Incluso podría legalizarlo para tratar de eliminar el margen de ganancia en eso, pero también usarlo para reforzar los estudios y el crecimiento económico dentro del país. Internamente, sí tienen la seda. Creo que olvido qué era. Traté de unirme. Es una agencia federal en México que definitivamente va atrás, específicamente los cárteles. Y yo me aseguraría de que si se encontrara gente corrupta dentro del gobierno mexicano, recibieran sentencias de prisión de 50 años. Y curiosamente, sabes, es gracioso. Hubo un gobernador que dijo que iba a cumplir su mandato de 6 años y ahora es senador mexicano. Un año después de iniciar su mandato, dijo, sí, vamos a crear una ley que castigue la corrupción política y todo político corrupto será castigado. 5 años después de iniciar su mandato, ya que dura 6 años. Un periodista pregunta al gobernador si hicieron algo con esa ley. Él responde que aún la escriben a un año de terminar su mandato. Esa ley nunca se escribió y ahora este tipo está sentado, no a nivel estatal, sino a nivel nacional, federal, como senador. Nunca bajan. Si yo fuera presidente, buscaría presionar al Congreso en México, que está organizado igual que aquí con la Cámara. Diputados y luego senadores. Así que es más o menos lo mismo, representantes y Senado, y se queda estancado donde nunca hay una ley que realmente combata la corrupción política o incluso la corrupción en las agencias a nivel militar o de las fuerzas del orden. Haré todo lo posible para impulsar la economía. Así que fortaleces la economía, digamos que llevamos 3 años y la economía está fortalecida. Hay excelentes relaciones con nosotros. México. La corrupción ha sido erradicada dentro del gobierno. ¿Cómo afecta eso a los cárteles? El gobierno que está aquí es cómplice al permitirles operar. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, hay tanta corrupción que si hay algo que es tan atroz que la sociedad no lo va a tolerar, no se permite que exista. ¿Y a qué te refieres? ¿Abuso infantil, miedo infantil o algo así? Existe, sí, pero ¿es socialmente aceptable? Definitivamente no. Y si hubiera corrupción cada vez que se descubriera, esa persona estaría cumpliendo una condena de 50 años en prisión porque simplemente no se va a tolerar. Y me refiero a que todos estamos de acuerdo en que hacerle daño a los niños está mal. Es un tabú en casi todas las culturas o sociedades que se me ocurren. Pero cuando piensas en la corrupción gubernamental no se ve de la misma manera. Hay miembros de nuestro propio gobierno a los que todavía se les permite hacerlo. Incluso aquí hay un buen ejemplo. El alcalde Marion Barry, el exalcalde de Washington, D.C., fue descubierto fumando crack y se mantuvo en el cargo, bla, bla, bla. Nunca le ocurre nada. Arruina su carrera, pero no está en prisión de por vida. Sigue viviendo su vida. Solo sentado ahí relajándose en su mansión, Obama sentado ahí relajándose en Martha's Vineyard con su mansión y cosas así, aunque se descubrió que estaba usando al FBI para espiar a candidatos políticos. Olvida si es Donald Trump o quien sea, se permite que exista la corrupción, y es socialmente aceptable, porque cada pocas semanas nos bombardean con cualquier noticia que esté circulando en los noticias. Anthony Weiner enviando mensajes sexuales a adolescentes o lo que sea. ¿Está en prisión? No lo creo. Así que, como presidente, como Nayib Bukele, no estoy de acuerdo con Nayib Bukele. Yo le daría a la gente su día en la corte, no los encerraría como él lo ha hecho. Pero definitivamente sería muy duro con la corrupción política y cosas así, manteniendo las elecciones. No voy a ser Dios porque creo que un poco de poder en manos de alguien por un corto periodo de tiempo es algo bueno. Límites de mandato. Yo lo impulsaría, así como el fin de la corrupción política en las fuerzas del orden y el ejército. Caería sobre eso como una tonelada de ladrillos, y me refiero a que actuaría de la misma manera. Como dicen aquí en el Código de los Estados Unidos, título 18. Creo que ahí está el castigo para la traición en este país. Y si ves la corrupción y la analizas por lo que realmente es traicionar a tu país. Si eso no es traición, no sé qué lo sea. Hablan de insurrección, hablan de traición, pero nunca hablan de eso. Cometida por los políticos a quienes se les ha confiado la responsabilidad de proteger esa institución. ¿Por qué nunca se menciona eso?
Y con toda esa corrupción eliminada, los cárteles pierden su influencia dentro del gobierno. No pueden moverse, no tienen poder logístico, no tienen ningún poder sobre eso. Disminuye todo su poder para corromper a estas entidades a las que necesitan tener acceso para poder existir. ¿Todavía pueden amenazar con violencia? Sí, pueden amenazar con violencia, pero ¿hasta dónde pueden llegar? Compran poder y armas, su capacidad depende de eso. Sí, consiguen armas de Estados Unidos, pasan por las manos de la patrulla fronteriza en Odeona o tienen armas que incluso podrían conseguir internamente del ejército. Si no tienes dinero para comprar eso, piensa, si tú y yo quisiéramos iniciar un cartel, ¿qué tan exitosos seríamos? Nos falta capital sustancial. Si legalizas las drogas y les pones impuestos, eso hará crecer al gobierno. Y si haces que sea un hecho que pasarás el resto de tu vida en prisión, incluso si eres millonario. Eso terminó en el Congreso. Ayudar a la gente es más efectivo que volar barcos frente a la costa de Venezuela. Acabas de mencionar algo sobre armas que llegan a manos del cartel. ¿Qué fue eso? ¿La ATF? Bien. Aquí tienes un ejemplo perfecto. Y no quiero sonar como soy un libertario con inclinaciones conservadoras criticando a Obama. Pero cuando se descubrió que la ATF en este país, porque hemos estado hablando de la patrulla fronteriza, la Guardia Costera, vamos a incluir a la ATF ahí. Ellos no quieren que tú o yo tengamos ciertas armas, a menos que paguemos un permiso especial para tener un arma totalmente automática, lo cual sí se puede hacer. La gente dice, oh, no deberías tener ametralladoras. Claro que puedes tener ametralladoras. Ve a Texas, puedes comprar una ahora mismo, solo consigue el permiso especial, siempre las escucharás en el campo de tiro. Pero esta misma agencia que no quiere que tú u otras personas tengan ciertas armas o silenciadores a menos que pagues un permiso especial, es la que va a poner armas directamente en manos del cartel. Y cuando se descubre a nivel federal, Eric Holder, quien estaba a cargo del Departamento de Justicia en ese momento, el fiscal general puede invocar el privilegio ejecutivo gracias a Obama y no ser procesado por sus crímenes de armar a miembros del cártel e incluso, tal vez, provocar una guerra internacional. No sé dónde encajaría el secretario de Estado en eso. ¿Quién es responsable de administrar las relaciones exteriores? Pero él está enviando armas directamente a manos del cártel. Luego hablaremos de la aplicación de la ley en casa. Pero a este tipo se le permite escapar y no ir a la corte ni a la prisión por privilegio ejecutivo. ¿Qué es eso? Vaya, eso no lo había oído. Son 100 Cristos. ¿Puedes buscar privilegio ejecutivo de Eric Holder, ATF, por favor? Digo, supuestamente para evitar demandas. Pero me intriga cómo pasan las armas. ¿Sabes si solo las entrega? No sé exactamente cómo lograron pasar, pero sí pasaron. Esto sí pasó. Pasó con Rápido y Furioso y el privilegio ejecutivo y una carta a Obama pidiendo privilegio ejecutivo sobre los documentos de Rápido y Furioso. Así que se mantienen fuera de la cárcel y continúan. ¿Sabes? Tengo curiosidad por saber qué está haciendo Eric Holder estos días. Probablemente tiene un bufete de abogados exitoso en algún lugar y está bastante cómodo. Y eso no debería ser así. Y estoy de acuerdo con la ley y el orden. Mark, soy totalmente fan de eso. Los 10 mandamientos son de los más importantes. No es la primera vez. Tienes el código de Hammurabi, el código de Ur-Nammu, estos documentos sumerios, pero el texto bíblico es como una de las bases de nuestro sistema. Desplazamos hacia abajo. Solo quiero ver el número. Estoy contigo. He oído de Rápido y Furioso, pero nunca vi exactamente qué hizo esa operación. Tuvieron que darle privilegio ejecutivo para que no terminara en una celda de prisión. Interesante. Nunca buscamos desacatar al fiscal general. Solo queríamos información relevante. ¿Puedes mostrar la operación Rápido y Furioso? Porque quiero saber más sobre exactamente qué pasó y cómo funciona realmente. Porque supongo que tengo curiosidad de saber ¿qué obtenemos de esto? Si estamos armando a estos cosas. Sé lo que no obtenemos de esto. Cuando no hacemos responsable a la persona principal que está a cargo de todo el sistema de justicia en Estados Unidos por violar la ley. ¿Verdad? Pero me gustaría saber cuál es el... ¿De acuerdo? Es una táctica usada por Arizona. Una serie de operaciones encubiertas. El área de Tucson y Phoenix permitió que vendedores de armas con licencia vendieran armas a compradores ilegales. Intentaron rastrear las armas para arrestar a los líderes del cartel, pero ninguno de los altos mandos objetivo ha sido detenido. Cero, y metes estas armas, y yo luché directamente contra estas armas. Sin embargo, hasta octubre de 2011,
Así que recuerda, estuve en servicio en México desde el 1 de mayo de 2012 hasta finales de 2016. Así que mi propio gobierno, el tipo que está encargado de cuidarme a mí y a todos los demás civiles en este país, está armando al cártel. Armas rastreadas por la ATF han aparecido en escenas de crímenes en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, incluso donde fue asesinado el agente Brian Terry en 2010. Vaya. Es algo serio, Mark. Lo llaman tráfico vigilado de armas, interesante. En varias escenas del crimen hallaron a al menos 150 civiles mexicanos mutilados o asesinados. Vaya, o sea, nunca realmente investigué esto. Es una locura que simplemente les dieran las armas, esperando rastrearlas. Supongo que si hubiera funcionado, diríamos, oh, Esto es fantástico. increíble, atrapamos a los malos. Pero si funcionó, ¿cuántos murieron con esas armas y cuál fue el costo? O sea, cuando estamos determinando el valor, tienes que darte cuenta de que el valor se mide en ambos lados de la frontera también. Sí, por supuesto, al final del día es una cuestión ética. Si me ofrecieras atrapar a los 100 principales capos del cartel que dan las órdenes y solo 10 personas morirían, tendrías que pensarlo. Yo lo haría. Probablemente lo haría, pero que mueran 10 personas es terrible. Si atrapas a los 100 más importantes lo entiendes, pero en 2011 no atraparon a ninguno. ¿Verdad? Yo lo haría sin dudar, sobre todo si esas 10 personas eran personal uniformado con el que ya había hecho un trato. Sería como, oye, estoy dispuesto a arriesgar mi vida defendiendo esta causa. Bien, perfecto, hagámoslo, 10 personas, te apoyo en eso, pero en lo que no te apoyo es en lo siguiente. No digo que estés en desacuerdo, pero no recuerdo una vez en que alguien no sea responsable de sus actos, salvo quizá personas con discapacidad mental. No creo que no ser responsable sea bueno. Las personas deben asumir sus acciones. Y cuando tienes al líder del Departamento de Justicia en Estados Unidos invocando el privilegio ejecutivo en nombre de Obama, ahora tienes al jefe del Poder Ejecutivo del gobierno diciendo que sí. Está bien que violes la ley de esta manera y ni siquiera le reveles al público de Estados Unidos la justificación para haber violado la ley de esta forma y mantenerlo en secreto. Y luego, el resultado de toda tu operación no produce ningún arresto. Y no tienes que justificar eso ni comprobarlo ante el público estadounidense en absoluto. Me opongo totalmente a eso. No es tan distinto al caso Irán-Contra, ¿cierto? Yo lo vi. También, porque tengo la edad para recordarlo, y tienes 5,000 cafeteras y asientos de baño, y están sacando todo ese dinero y gastándolo con Oliver North, están rompiendo completamente la ley, y luego, años después, no solo no da frutos, sino que da malos frutos. ¿Por qué seguimos enfrentando las mismas armas y personas que desarmamos como acabamos de hacer con los talibanes? Con 7,000 millones eran 17, no, son 7,000 millones en armas que dejamos en Afganistán. Pero están preocupados por lo que llevamos aquí en casa. Sí, aquí en Nueva York ahora mismo. Si tuviéramos una 9 milímetros y la policía nos viera, nos arrestarían. Pero esto está pasando, sí. Sí, o sea, es bastante notable. O sea, está bien, sí. Estados Unidos se retiró de Afganistán. En 2021, 300,000 armas destinadas a las fuerzas afganas cayeron dentro de los 71,000 millones. Esa no es mi cifra, Mark, es una cifra de IA de ellos. Y yo lo sabía. Así que no sé si doy esa impresión, no sé cómo estoy aprendiendo cómo me perciben. Entre más hago videos, porque cuando haces un video, aprendes cómo te perciben. Pasé mucho tiempo leyendo y cosas así, y todo eso es cierto. Y quiero saber cuánto falta para que estemos en otra guerra en otros 20 años, con tu hijo allá peleando lo mismo que no pudimos resolver hoy, y estamos preocupados por volar barcos pesqueros frente a Venezuela. Voy a decir que no. Y hemos estado en guerra con los terroristas. Odio ese término, pero hemos estado en la guerra global contra el terrorismo durante 20 años, ¿verdad? 20 años. ¿Y cómo vamos con armar a los talibanes? Aparentemente sí. Bueno, has escuchado eso, no olvido quién lo dijo. Pero cada vez que luchas por una causa, nunca vas a ganar, ¿sabes? Como la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas.
Ese tipo de fantasmas que perseguimos, a los que nunca les puedes poner, ya sabes, una cara. Bueno, me alegra que digas que esto cierra el círculo, porque cuando no puedes señalar exactamente a la persona ni exactamente quién, qué, dónde, cuándo y por qué, vas a la guerra con alguien con quien ya perdiste la batalla. No solo buscan hacerlo globalmente en la guerra contra el terrorismo, también quieren aplicarlo nacionalmente con personas solo por afirmarlo. El FBI apunta a niños de escuelas porque algunos padres tuvieron problemas con lo que se enseña y buscaban involucrarse en la educación de sus hijos. Viaje a lo largo de la escuela. El FBI los señalaba o etiquetaba como posibles terroristas. Y entonces, cuando estás hablando de todas estas cosas diferentes, tienes que poder tener un delito directo. Lo que hicieron, cargos públicos en la guerra contra el terrorismo, como que esa definición sigue siendo ambigua. Ahora hacen eso con los delitos en Estados Unidos y crean otro. Una situación en la que algo no está bien definido con delitos o posibles delitos. Eso empezó con Padilla en 2012. ¿Sabes quién es él? Padilla era un estadounidense que vivía en Chicago en 2012 y es uno de los primeros cargos de terrorismo de Padilla, Guantánamo, 2012. Él era alguien que el gobierno de Estados Unidos, Josh Padilla, así es. Arrestaron a este tipo, ciudadano estadounidense, no inmigrante, aunque con apellido latino, era claramente despreciable. Pero el problema es que lo metieron en Guantánamo sin ningún cargo durante, creo, 4 años antes de acusarlo, sin ninguna representación legal, en una prisión militar. Este es el gobierno que debería protegernos, pero trata así a ciudadanos estadounidenses, sin cargos ni debido proceso. Y aunque el tipo sea una basura, aún merece su día en la corte y la sentencia que corresponde según la ley. Por ejemplo, al publicar una ley en México se manda al diario oficial, que es un medio para mostrar o comunicar al público cuál es el delito, cuál es la jurisdicción. Probablemente tienes como 5 aspectos diferentes de un delito. ¿Quién lo cometió? ¿Cuándo lo cometieron? ¿Y cuál va a ser el castigo? Estos son los que conforman los elementos de un delito. Me confundo porque lo aprendí en español. Pero cuando te falta eso, cuando te faltan cargos, tampoco estás diciendo cuál va a ser el castigo final de este tipo, ya sea 7 años en prisión, lo que sea. Así que lo meten en prisión por varios años, no le dan acceso a un abogado, no le dan su día en la corte y lo mantienen en un limbo legal para siempre. No solo le hicieron eso, también amenazaron a todos los estadounidenses en Estados Unidos, porque lo único que tienen que hacer ahora es decir que Mark o Dave o quien sea es un terrorista. No tienen que probarlo porque están en prisión, no en un tribunal. Esto es lo que estamos trayendo en esta época y estoy completamente en contra de eso. Me gusta que las personas sean responsables de sus acciones, que tengan la oportunidad de defenderse en la corte y no que maten a golpes el barco de los narcotraficantes venezolanos. Pero quiero decir, la gente necesita tener su día en la corte y demostrar su caso. Si voy a Guantánamo, serás mi tercera llamada. Busco ser abogado aquí. Mark O. Claro que sí. Bueno, o sea, te dije que no me fue tan bien en la escuela este año porque he estado ocupado y necesito ponerme al corriente con eso. Definitivamente quiero ser abogado y animo a otros a esforzarse. Me canso, no quiero ir a la escuela. No soy muy brillante, pero hay que avanzar para aprender y poder ayudar a otros. Tú ayudas a la gente diario con tu podcast, quizá ni lo notas. Gracias por decirlo, hermano, pero creo que podrías sacarme de Guantánamo legalmente o a la fuerza. Tú reconoces que... Ustedes son bastante rudos. No, podrías atravesar una pared. Amigo, lo creo. Andy Dufresne, podrías sacarme. Sí, hermano, si alguien quiere. Algo más fuerte que un martillo cincelador, hermano, en 20 años. Creo que entrarías a la habitación con unas armas grandes. Hermano, tú me sacarías. Voy a llamar a mi abogado, voy a llamar a mi mamá, y te voy a llamar a ti, Dave, Frank. Voy a decir, Dave, tengo un poco. Oye, amigo, no le estés aventando piedras a mi póster. Amigo. ¿Quién es Raquel? Estaba guapísima, un encanto. Más vale que mi esposa no escuche eso. Sí, la mayoría. Pero si pasa, necesito que me ayudes a levantarme. Justo ahí. Mira eso, Rita Hayworth. Sí, qué leyenda. Oh, hombre. Saludos para ella desde Brooklyn. Mira. Oye, hombre, así es. Un neoyorquino de pies a cabeza.
¿Sabes qué? Creo que Nueva York tiene una cantidad desproporcionada de actores que realmente vienen de aquí. Si te fijas, ¿alguna vez te has puesto a ver actores y actrices? Mira cuáles son sus religiones, de dónde vienen, su origen, su crianza. Hay una enorme cantidad de ellos que salen justo de aquí, de Nueva York. Amigo, 100%, 100%. O sea, espero que tú pronto también. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso espero. ¿Vas a ser residente de Nueva York? ¿Vas a tener hijos aquí? he sido residente de Nueva York en 2 ocasiones diferentes. Sí, ya sé que estás a punto de hacerlo por tercera vez. A mi esposa no le gusta cómo manejan los neoyorquinos, pero a mí sí, bajo por la FDR y digo, genial. Vamos a lugares donde solía trabajar en Peekskill haciendo cosas de F-16 y me encanta. Pero ella sube y dice que es terrible. ¿Quién maneja, tú o tu esposa? Yo, siempre. ¿Tú? ¿Siempre yo también? ¿Tu esposa te dice cómo manejar? ¿Eres un conductor conservador o eres como... ¿Vamos a algún lugar? Soy bastante relajado porque mi problema es que acelero y luego llegamos como 40 segundos antes, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo también lo entiendo. Solo digo, así lo veo. No voy a ganar nada aquí. Cuando vivía aquí, aún no había cámaras de velocidad en el tráfico. En 70 u 80 que a las 4 a.m. si pasas Duncan y Peekskill, llegas en 50 minutos. Manejas como en México, solo aceleras a fondo. Oye, tengo lugares a donde ir, nena. Gracias, Dave, por acompañarnos. Siempre eres bienvenido en la carpa, amigo. Me encanta venir aquí, amigo. Me emociona que pronto serás mi vecino. Yo también lo espero, si no has podido. He visto a este tipo. No suelo recomendar comediantes, pero a este tienes que verlo en vivo. Es increíble, hermano. Muchas gracias. Lo aprecio y hagámoslo de nuevo pronto. Me encantaría. No puedo esperar. Tienes una invitación abierta a la casa. Nos vemos entonces. Gracias, hermano.